Bienvenidos a Historias de Turquía. Hoy compartiré el resumen del primer episodio de Jardín Secreto. Esto no reemplaza la experiencia de verlo, pero creo que podría ser útil para ti si quieres saber si te gustará, o si has pasado algún detalle por alto. La serie comienza con Nazli Orman, interpretada por Ebru Yagin. La están entrevistando y ella explica que puede realizar maquillaje artístico, coser y bordar, hacer disfraces de princesas, disfrazarse y ser animadora. Estudió literatura inglesa, aunque no pudo terminar la carrera. Habla inglés fluidamente y traduce subtítulos de películas y series. También menciona que está dispuesta a ser quien traduzca las conversaciones en los eventos. Esto es importante porque luego descubriremos que estos eventos no son lo que ella se imagina. Un hombre ve el vídeo de Nazli, y como si fuera un objeto dice que la quiere. Nazli se encuentra con un hombre llamado Mustafa, quien le exige que pague lo que debe de la renta, amenazándola con echarla a la calle si no lo hace. Mientras más nos adentramos en la historia, nos damos cuenta de que Nazli está al límite con las deudas y necesita encontrar una solución urgentemente. Recibe un paquete con una nota que dice que debe usar lo que hay dentro esa misma noche, que la esperan en el hotel a las 9 y le darán dinero al finalizar el trabajo. Nazli, enojada, rompe la nota. Llama a Yeval, una mujer que trabaja en la agencia donde entrevistaron a Nazli. Yeval logra convencerla y le dice que la pasará a buscar dentro de una hora. Conocemos a Demir Akşener, interpretado por Murat Yildirim. Demir dice que estará allí en una hora. Yeval decide acompañar a Nazli. Demir está en la barra, observándola. Ella se encuentra con un hombre que le explica que su trabajo esa noche consiste en traducir una conversación donde se estará tratando un negocio sobre joyas. Le pone un lujoso collar. Yeval se sienta al lado de Demir, e intenta conversar, pero no obtiene mucho de él. La reunión de Nazli resulta ser un éxito. Ella se retira por un momento. Yeval nota las miradas de Demir hacia Nazli y le dice que puede arreglar un encuentro con ella. Yeval se acerca a la mesa del hombre y este le pregunta si Nazli irá a la habitación para celebrar, y le obsequia una joya. Ella le dice que lo intente, que la esperará y si no llega en 5 minutos se irá. Podemos decir que prácticamente la cambió por una joya. El hombre le pide a Nazli que se vaya con él, y se pueden imaginar a hacer qué. Nazli se muestra muy incómoda y le pide que le pague por su trabajo para poder retirarse. Intenta comunicarse con Yeval, pero no obtiene respuesta. El hombre le dice que debe acompañarlo a la habitación, ya que ahí tiene su cartera. Nazli se va detrás de él y Demir los sigue. Nazli, el hombre y Demir están en el elevador. Al llegar al piso, Nazli duda si bajar o no. Creo que su intuición le decía que no lo hiciera, pero no la escuchó. En la puerta de la habitación, el hombre le dice que entre, pero Nazli se niega y le pide el dinero. El hombre se enoja, le quita el collar y cierra la puerta. Nazli también se enoja y mucho, eso hace que llame la atención de otros huéspedes, hasta que decide retirarse del lugar. Demir también se retira, pero no la ve. Antes de irse hace un llamado, confirmando que Nazli tiene un trabajo que él no considera apropiado. Bueno, eso es lo que él cree según lo que vio. Nazli se aleja caminando, sin poder parar de llorar. Se dirige a la casa de Yeval y le reprocha haber tenido que pasar por toda esa situación para que al final el hombre la tratara despectivamente y no le diera el dinero. Yeval le dice que ella se encargará. Le ofrece un sobre, pero Nazli no lo acepta.
Se va a su casa, visiblemente triste, mientras escuchamos una hermosa canción interpretada por Ebru Yahin. Al llegar, se encuentra con su dulce hijo Memo, que está al cuidado de su vecina Nurien. Demir le cuenta a su amigo Aziz que su difunto hermano Ates tiene un hijo de 7 años, y lo que sabe sobre la madre de Memo y su trabajo como acompañante. Piensa que quizás ella quedó embarazada de su hermano al conocerlo de esa manera. Entra en escena un abogado y comienzan a conversar. Demir, muy enojado, critica a Nazli mientras vemos todo el esfuerzo que hace esta madre amorosa. Demir comienza su rutina. Nazli y Memo se preparan y se dirigen a la escuela. Demir llega a la empresa de arquitectura de su familia, la cual dirige. Antes de ir a la escuela, Nazli y Memo pasan por la cafetería donde ella trabaja. Allí se encuentran con Ali. Memo quiere que sea él quien lo lleve. En la empresa, conocemos a Defne y a los padres de Demir. Descubrimos que su madre también es arquitecta, y enseña en la universidad. Nazli recibe una llamada de Nurien, quien le dice que la policía está en su casa con una orden de ejecución de bienes. Demir no está de acuerdo con la realización de un proyecto, porque incluye cosas negativas que le recuerdan a la enfermedad de su hermano. Se retira, y Defne va tras él. Demir le dice que acepte el proyecto. Luego le pide al abogado que hable con Nazli inmediatamente para que les entregue a Memo, y que no le diga nada a nadie hasta que tengan la custodia del niño. Mustafa está decidido a tomar los bienes de Nazli. Al ver la situación, Yeval decide pagar la deuda. Nazli no quiere aceptar, pero le dice que ese dinero es por el trabajo que hizo. Ella encontró la manera de cobrarlo. Los oficiales se retiran. Demir llega a la escuela de Memo y pide hablar con el director, con la excusa de donar la reparación de la escuela. Tiene un encuentro con Memo que lo emociona mucho. Nazli regresa al trabajo y se encuentra con el abogado, quien le dice que fue a verla para hablar sobre su hijo. Demir le cuenta a Aziz que cree que lo correcto es que Memo crezca con la familia de su padre. Aziz le responde que quizás el niño está mejor con Nazli. El abogado le dice a Nazli que la intención de la familia Akchinar es conocer al niño y darle el apellido. Nazli le responde que no los dejará ver a Memo. Él le dice que se verán en los tribunales y se retira. Nazli se siente abrumada y llora. La serie nos muestra las últimas horas de Ates. Él estaba en Estambul, buscando venganza. Demir, que se encontraba en Marruecos, viajó de inmediato para buscarlo y al llegar, se encontró con su madre en estado crítico tras caer por las escaleras al tropezar con Ates, que se estaba llevando dinero de la caja fuerte. La madre de Demir tiene visiones con Ates. Comienza a llorar y su esposo intenta acercarse a ella, pero ya Abidan lo evita. Cree que eso sería una falta de respeto hacia su difunto hijo. Tienen una discusión sobre cómo cada uno ha llevado el luto. El abogado le cuenta a Demir cómo fue la reunión con Nazli. Le dice que ella trabaja mucho y que está a punto de perder su hogar. Pensé que Demir intentaría comprender a Nazli, pero en lugar de eso, busca acelerar el proceso tendiéndole una trampa. La amiga de Nazli, Berna, le dice que consultará la situación con una estudiante de derecho. Memo comienza a hacer preguntas sobre su padre, aunque él sabe que no volverá. Le dice a Nazli que no se pone tan triste por su papá, que se pondría más triste si no la tuviera a ella. Berna le explica a Nazli que la situación de ella es complicada porque no está casada, Memo es ilegítimo y no tiene dinero. Mencionan a alguien llamado Burak, cuyo nombre aparece en los documentos de Memo.
Comentan que se comunicarán con él. También hablan de una verdad oculta, y esperan que la familia Akşener no la descubra. Demir llama a Yeval y ofrece pagar el doble para convencer a Nazli. También se comunica con el abogado y le pide que la notifique sobre el caso lo antes posible. Sabe que si se siente presionada accederá al encuentro. Nazli recibe la notificación, y también un mensaje de Yeval, donde le dice que le pagarán $5.000 por 2 horas de trabajo. Un empleado le informa a Cavidan sobre Memo y el caso judicial que abrió Demir. Ella le pide que encuentre a la madre del niño. Nazli acepta el trabajo y llega al encuentro. Demir se presenta como Aziz y Nazli como Berna. Demir comienza a grabarla con el objetivo de que confiese que después de la cena, ofrece otros servicios, ya se imaginarán cuáles. Nazli no hace esas cosas, pero él no lo sabe. El empleado de Cavidan le entrega una carpeta con información sobre Nazli, y ella cree haberla visto antes. Parece que el empleado la recuerda, pero no cuenta la historia completa. Demir intenta hacer ver a Nazli como una mujer sin valores e interesada, pero ella no cae en ese juego y le da unas respuestas muy bonitas y profundas. Descubrimos que el padre de Demir tiene un amorío con Yeval. Nazli y Demir hablan sobre el amor, y parece que ella ha descifrado muy bien la mente de Demir. Nazli sabe que él está grabando la conversación y se lo hace saber. Cavidan le confiesa a Defne que quiere que forme una pareja con su hijo. En la conversación también mencionan a una mujer llamada Ayla, quien fue novia de él. Demir le hace una propuesta indecente a Nazli y le ofrece dinero. La cantidad no se revela, ya que ella no llega a reaccionar, porque recibe una llamada de Ali informándole que Memo tuvo un accidente. Demir se ofrece a llevarla al hospital. Mientras están en camino, Nazli habla por teléfono con Memo y para tranquilizarlo le cuenta una historia muy divertida. Demir la escucha y sonríe. Llegan al hospital y descubrimos que afortunadamente no sucedió nada grave. Demir se presenta como Aziz, el amigo de Nazli. Conversa con Memo y hasta lo distrae para que no piense en el dolor. Nazli se despide de quien ella cree que se llama Aziz. Él quiere pagarle lo acordado, pero ella no acepta, ya que no terminaron la cena y además la llevó al hospital. Aquí debo decir que esto no tiene mucho sentido para mí, porque si realmente necesita el dinero, y solo faltaba 1 hora para finalizar la cena, debió aceptar el pago, o al menos la mitad. ¿Qué opinas tú? Cavidan le informa a su esposo que Ateş tiene un hijo, que harán una prueba de ADN en secreto, y si resulta ser su nieto, irá inmediatamente a vivir a su casa. Demir le pide al abogado que vuelva a hablar con Nazli, pero esta vez con una nueva amenaza. Nazli recuerda el nacimiento de Memo, y en ese momento descubrimos que en realidad, el niño es hijo biológico de su hermana, quien perdió la vida durante el parto. El episodio finaliza con Nazli diciendo que nadie podrá quitarle a su hijo. Gracias por estar aquí.